Buen día, hermanas, Dios las bendiga. Mi nombre es Areli. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes y gracias a la página Con las Manos Llenas por hacerme parte de esta serie de enseñanzas llamada Vasijas de Barro. Jeremías 18:6 nos dice: He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Recordando que el Señor Jesucristo es nuestro alfarero y nosotras somos ese barro, esa arcilla en manos del mejor alfarero, que quiere hacer de nosotras vasijas para su honra y para su gloria. Pero en el proceso de irnos moldeando, de transformarnos, de irnos puliendo, va a haber quebrantamientos, como lo dice Jeremías 19:11. Así quebrantaré a este pueblo como quien quiebra una vasija de barro. ¿Y qué es quebrantar? ¿Qué es quebrantamiento? Pues es romper algo hasta hacerlo pedazos. También se refiere a amansar y a suavizar. La definición bíblica es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así, con el corazón hecho pedazos, quebrantadas por dentro, sintiendo un hueco en el alma, una angustia que no se consuela, o una herida por la cual no encontramos un bálsamo o una medicina y estamos en profundo dolor? Déjame decirte que este es el escenario perfecto para que Dios muestre ahí su poder y su capacidad de restaurarnos. Recuerda, hermana, que estamos en las mejores manos y Él sabe cómo tratarnos e ir juntando nuestros pedazos y restaurarnos con su amor. Filipenses 16 nos dice que el que comenzó en nosotras la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor, desde el momento en que nosotras lo aceptamos en nuestro corazón y creímos en Él como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese momento Él empezó a trabajar en nosotras para hacernos una mejor vasija para su honra. Y nos sigue puliendo y sigue quitando nuestras impurezas, sigue perfeccionándonos, hermana. ¿Y cuándo va a terminar esto? Pues hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Y muchas veces en este proceso, hermanas, Él tendrá que quebrantarnos, tendrá que humillarnos, tendrá que hacernos pasar por estos momentos de angustia, de profundo dolor. Y qué importante es que cuando estemos en estas circunstancias no nos pongamos resistencia, sino que seamos moldeables, suaves en sus manos y que no nos endurezcamos, que no endurezcamos nuestro corazón frente a las circunstancias que Dios está utilizando para hacer de nosotras una mejor vasija para Él. Vemos en su palabra a esta mujer, María, la madre de Jesús. Podemos ver en ella una mujer obediente y humilde. Hay pocos datos de ella en la palabra de Dios, pero podemos resaltar de ella su humildad y su obediencia. Puedo pensar que ella fue una mujer que se dejó moldear, ¿verdad? Que fue una arcilla moldeable, manejable en las manos del alfarero. Cuando el ángel se acerca a ella para darle este llamado, ¿verdad? Que fue escogida como esta vasija donde iba a ser depositado el Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Vemos la respuesta de ella, que ella dice: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos su obediencia, sin ella imaginarse lo que más adelante pasaría, las circunstancias por las cuales ella tenía que atravesar para cumplir la voluntad de Dios. Vemos a María, una mujer como tú y como yo, hermana, buscando un lugar donde poder dar a luz a su hijo. No había un lugar, dice la Biblia, más que un establo. Nada cómodo para una mujer, ¿verdad? Pero vemos que ahí ella
fue una mujer moldeable, manejable, ¿verdad? Para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios. Vemos también más adelante cómo tiene que huir de Herodes cuando empezó la matanza de los niños. Y podemos ir recorriendo un poco la vida de María y vemos que no fue fácil, hermanas, las circunstancias que ella tuvo que atravesar. Vemos en Lucas 2:41 donde nos narra este acontecimiento donde fueron a Jerusalén, como cada año iban a las fiestas de la Pascua y la Biblia nos cuenta que terminando las fiestas regresaban ellos a su casa y llevaban ya un día de camino, hermanas, cuando María y José se dan cuenta que Jesús no venía entre ellos. Empiezan a preguntar entre sus parientes y amistades y nadie le había visto. Inmediatamente María y José regresan a Jerusalén a buscarle. Vemos, ¿verdad?, que dice la Biblia que habían pasado ya 3 días, hermanas. Y lo encuentran en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Todos le oían y se maravillaban de sus respuestas. Cuando María lo vio, ¿verdad? Me imagino esta escena, hermanas, ella se sorprende, se alegra de encontrarlo y sin importar a quién iba a empujar o atravesar, corre a abrazar a su hijo. Puedo pensar que lo besó, que lo pegó a su pecho, que lo abrazó fuertemente, pero también vemos que le dice, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y sí lo creo, hermana. Tú tienes hijos en casa y yo no sé, pero te descuidas por un momento y pierdes por un instante de vista a tus hijos y te angustias. ¿Dónde está, verdad? ¿Dónde fueron? Y entra la desesperación y empezamos hasta a pensar lo peor, ¿verdad? Y es algo terrible, hermanas. Y vemos aquí a María en esta angustia de que no encontraba a su hijo, ¿verdad? Y ahora lo encuentra, ¿sí? Y vemos la respuesta de Jesús, que le dice, ¿verdad? Jesús tenía 12 años en ese acontecimiento y dice la Biblia que él le responde, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y hermanas, no podemos decir que Jesús exageró en sus respuestas, aunque de primera vista podemos pensar que fue una respuesta un poco dura, áspera, ¿verdad?, hacia María, pero realmente Él no estaba exagerando. Él estaba diciendo, a ver, ¿no entiendes que soy el Hijo de Dios? ¿No lo has entendido que soy Jesús, que puedo cuidarme? Y que tenía un propósito por el cual había venido a esa tierra y que era necesario, hermano, obedecer a Dios, ¿verdad? Primeramente. Pero vemos también que José y María, dice, no entendían sus palabras. Y vemos más abajo que dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y muchas veces no vamos a entender, hermanas, por qué pasamos por el quebrantamiento. Pero Dios tiene un propósito. Y aunque a veces no nos gusta la respuesta que Él nos da, o por el proceso que nos está haciendo pasar, recuerda que estamos en las mejores manos del alfarero. Este artista que es por excelencia. O mi hermana, yo no sé, como madre, como mujer, cuál sea el quebrantamiento por el cual estás pasando. Tal vez tu corazón es quebrantado por un hijo descarriado, que ya no quiere andar en obediencia, que anda con amigos equivocados, o que ha caído en algún vicio, o quizás ya no quiere estar bajo tu autoridad y te sientes derribada, que has perdido el corazón de tu hijo y tal vez le has preguntado, ¿por qué me haces esto? Y tal vez la respuesta de ese hijo sea áspera, grosera, sin sentimiento de arrepentimiento. O tal vez, hermana, tu quebrantamiento venga de un esposo que no ama a Dios y que te causa dolor porque no logra entender tu amor, tu fidelidad y tu servicio a Dios. Y te trata de una manera dura y exigente porque eres cristiana. O tu quebrantamiento viene, hermana, por alguna enfermedad que ha tocado tu vida. O peor aún, ha tocado la vida de algún ser querido, de alguno de tus hijos o tu esposo. Y piensas,
¿verdad? Que tus hijos tienen una vida por delante. Quisieras tal vez estar en su lugar, que tú estés pasando por esa enfermedad y no ellos. Y no entendemos cómo Dios puede dar esta enfermedad a un pequeño inocente. Pero recuerda, hermanas, en medio de este proceso debemos de ser manejables y moldeables en las manos del alfarero. No endurezcas tu corazón ante estas circunstancias. Recuerda lo que dice Salmo 147:3. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él nos dice que Él nos sana porque Él es la medicina, nuestro quebranto, y que Él nos cura y venda nuestras heridas. Hermana, piensa que en medio de este suceso, lo que Él quiere es quebrantar nuestra voluntad, que despojemos la confianza que tenemos en nosotras mismas. No podemos cambiar nuestra situación, y si Dios lo permite es para que nos rindamos a Él, para que rindamos a Él nuestra voluntad, es decir, sin oponernos, sin protestar, sin poner resistencia, sin cuestionar, ¿por qué a mí? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Y ponemos esta dureza en nuestro corazón, hermanas, y esta barrera que no ayuda a que el Señor pueda manejar y moldear nuestra vida. El Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo de todo. Hermanas, en su palabra, Isaías 53:3 lo menciona como el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Nos dice que fue menospreciado, que sufrió nuestros dolores, que fue azotado, herido, abatido de Dios. Fue molido, herido, y por sus llagas, dice la Biblia, que fuimos curados. Fue angustiado y afligido, menospreciado. Hermana, en medio de tu quebranto, cualquiera que sea, no estás sola. No pienses que no hay quien te entienda, porque Jesús sabe del dolor, de la angustia, de la aflicción. Él comprende nuestro dolor y Él permanece junto a nosotras. No podemos pensar, ¿verdad?, en María sin pensar en el Señor Jesucristo. Sí, ella fue una mujer humilde, ¿verdad?, sencilla, manejable y moldeable a las manos del alfarero, y cumplió el propósito, ¿verdad?, de Dios en su vida. Cumplió la voluntad de Dios. Fue una vasija que honró y glorificó el nombre de Dios. La vemos a ella, ¿verdad?, siendo esta mujer sencilla. No vemos a una mujer egocentrista, no vemos a una mujer que buscaba la atención nada más para ella, o los reflectores no fueron nada más hacia ella, ¿verdad? Podemos ver y aprender de su humildad, de su sencillez, y podemos apreciar que ella fue moldeable a la voluntad de Dios. Imagínatela ahí viendo el sufrimiento del Señor Jesucristo y oyendo toda la burla y el escarnio y todo el maltrato, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Y la puedo imaginar a ella, ¿verdad?, porque era una mujer como tú y como yo, que llegó a amar a Jesús como una madre ama a sus hijos. Pero también la vemos que ella fue a los pies de Cristo, estando Jesús en la cruz. Sí. Y es ahí donde tenemos que estar tú y yo, hermanas, a los pies de Cristo, a los pies de este varón de dolores, ¿verdad?, llevando a Él nuestras aflicciones, ¿verdad?, diciéndole como Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Aunque no entendamos por lo que estamos pasando, si Dios lo permite, es por un propósito. ¿Cuál es? Que nos humillemos a Él, que vengamos a Él y que cedamos nuestra voluntad a Él, ¿verdad? Y que Él pueda moldear nuestra vida y pueda hacer de nosotras estas vasijas
que honremos su nombre, que glorifiquemos su nombre, que cumplamos el propósito por el cual hemos sido creadas y llamadas. Vemos a María ahí, estando a los pies de Jesús, estando Jesús en la cruz. Y vemos que ahí ella fue consolada. Dios le dice, ¿verdad? Jesús, le dice, he aquí tu hijo, refiriéndose a Juan el amado, y he aquí tu madre, ¿verdad? Le dijo a Juan el amado, quien se la encomienda. Y vemos que también Dios la consuela dándole más hijos, ¿verdad? Y vemos, hermana, que el sufrimiento no va a ser para siempre. Vemos que va a haber un momento en el que el Señor nos va a llenar de alegrías, ¿verdad? Que el dolor va a pasar y Él nos va a dar este consuelo, ¿sí? Job 8:21 nos dice, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Salmos 71:20 nos dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás. Él nos promete que nos volverá a dar vida, que nos volverá a levantar, hermanas. Sí, que volveremos a reír, que volveremos a tener tranquilidad. Isaías 43:19 dice, abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanas, tengamos esta confianza en el Señor, que a pesar de que nos pasa por el quebrantamiento, que nos está moldeando, que nos está haciendo, ¿verdad?, a su voluntad, Él también nos va a dar consuelo, nos va a dar alegría, nos va a levantar, nos va a dar vida de nuevo. Isaías, ¿verdad?, 43 nos dice que volverá a abrir ríos en la soledad, ¿verdad? Hermanas, muchas veces podemos ver a Dios como Padre que te abraza, que te protege, y en otras como un alfarero que te rompe a pedazos y te moldea. Y en ambas, Él te ama con amor inagotable. Caigamos a los pies del varón de dolores, como la mujer pecadora que no podía parar de llorar a los pies de Jesús, así como un día fuimos tocadas por su amor y nos limpió. Caigamos rendidas, quebrantadas y agradecidas ante nuestro amoroso y compasivo alfarero. Recuerda que el quebrantamiento es el proceso de poda que Dios usa para producir el fruto interior que nos hará parecernos más a Él. Recuerda que estamos en sus tiernas y fuertes manos. No hay que temer, hermanas. Seamos esta arcilla manejable y moldeable a sus manos, para que Él haga de nosotras vasijas de barro para su honra y gloria. Dios me las bendiga.